Hola, hola, hola. Estás escuchando RTS CTS, un podcast sobre redes, telemática, tecnología y en general cualquier cosa que me resulte curiosa. Soy Carlos Bernardo y hoy voy a hablaros de cómo la tecnología 5G puede ayudar a salvarte la vida. Sí, has escuchado bien. El 5G te puede salvar la vida. Al contrario de lo que piensa Miguel Bosé, la tecnología 5G puede ayudar a, como oyes, salvar vidas. Yo creo que todos recordamos cuando 5G empezó a ser un producto comercial y empezó a haber operadores que lo ofertaban en zonas geográficas muy concretas y un poco el reclamo principal en aquella época era que podías descargarte una serie de televisión en 2 minutos, una temporada entera. Lo cual sí, era verdad y lo cual es muy impresionante, pero realmente, seamos honestos, no es una utilidad que me vaya a cambiar la vida, porque yo en ver una serie tardo más de 2 minutos, así que no necesito que tarde en descargarse una temporada entera 2 minutos. Está muy bien y es algo que desde luego se le sacará provecho en 5G y en las evoluciones, pero 5G, como ya he contado en este podcast en algún otro episodio, no va principalmente de eso. Va de dotar a otros tipos de usuarios que no somos las personas que hay detrás de un móvil, sino, por ejemplo, una fábrica y su automatización, o por ejemplo, como voy a contaros hoy, el sector del tratamiento de emergencias, de dar soporte y dar solución a emergencias, de hacer esas actividades mucho más eficientes y, sobre todo, intentar, por ejemplo, en este caso, aumentar el número de vidas que podemos salvar. Y esto que voy a contar está basado en un proyecto en el que trabajamos hace tiempo, el proyecto 5G Transformer, en el que empezamos a trabajar en este tipo de tecnologías, pero que, como os contaré al final, también hemos venido trabajando en proyectos actuales. Te voy a contar un caso de uso muy específico, que es el de ayudar a detectar y proporcionar una mejor atención a una emergencia sanitaria. Y es algo que hicimos en su momento en colaboración con el SAMUR Protección Civil del Ayuntamiento de Madrid y con en la actualidad estamos colaborando con el 112 de la Comunidad de Madrid. Entonces os cuento un poco el caso de uso. Imaginaos que hay una persona que tiene una dolencia diagnosticada, vamos a suponer este caso, aunque se podría extender a cualquier persona en general, y por ello dispone de una cierta monitorización. Tiene un cacharrito, pues puede ser un reloj, puede ser una camiseta inteligente, puede ser un conjunto de dispositivos. Y esos dispositivos, esos wearables, esos dispositivos que llevamos encima, monitorizan ciertos aspectos de la salud de la persona. Pues puede ser el pulso cardíaco, puede ser su tensión, puede ser su nivel de azúcar, puede ser su nivel de oxígeno en sangre. Puede ser una combinación de todos ellos. Y digamos, hace cierto procesado local y cierto procesado en la red, enviando información que permite a una cierta inteligencia que pueda residir en la red, y para todo esto es importante el hecho de que sea 5G, porque tenemos ese dispositivo conectado a la red a través de 5G, beneficiándose de que 5G tiene un consumo energético mucho menor de lo que tienen otras tecnologías anteriores. Este hecho de tener esa monitorización continua a la que igual podemos aplicar cierto tipo de tecnología de inteligencia artificial puede permitir prever o, en el peor de los casos, detectar que algo está ocurriendo en cuanto a la salud de una persona. ¿Por qué esto es importante? Pues es importante porque para que los servicios de emergencias en la actualidad atiendan un caso, lo primero que debe pasar es que sean conscientes de que ha pasado algo. Y eso se traduce en que haya un testigo. Por ejemplo, si alguien se cae en la calle o tiene un problema de un paro cardíaco o algo así, necesitamos que haya alguien que lo vea y avise a las emergencias. Llame al 112. Con el sistema que nosotros probamos, esa monitorización continua permitía que ante una detección de un caso como este, pongamos en el caso peor, pues hay un problema cardíaco, el sistema automáticamente se pusiera en contacto con una central automatizada, sin una persona humana, sin un operador. Los operadores del 112 son gente súper entrenada y muy eficiente que tratan de minimizar el tiempo necesario para responder a una emergencia, pero aún así conlleva el tiempo de que haya un testigo, que llame, y con el nerviosismo de la situación no es algo sencillo de optimizar. Aquí estamos hablando de algo automático. Hay una monitorización, detecta que algo ocurre y se dispara una alerta. En paralelo se puede disparar una alerta en algún dispositivo del usuario para ver si se trata de una falsa alarma, y
supuesto que no se trata de una falsa alarma, lo que hacía el sistema era automáticamente detectar qué tipo de emergencia se trataba, elegir qué tipo de soporte, equipo médico o equipo de emergencias era el más adecuado y como sabía dónde estaban los equipos de emergencias porque están todos localizados por GPS, avisar automáticamente al equipo más apto, más adecuado y más cercano, una combinación de factores para atender dicha emergencia. En paralelo, y esto ya permitía minimizar el tiempo de respuesta muy significativamente, estamos hablando de que el tiempo de respuesta medio, creo recordar que era como de 8 minutos o 7 minutos. Aquí estamos, de los cuales parte de eso es la llamada y digamos, el entender qué tipo de emergencia se trata por parte del operador. Esto ya lo tendríamos minimizar algo prácticamente instantáneo. En paralelo, lo que hacíamos era configurar la red móvil para permitir que cuando el equipo de emergencias llegara donde estaba la persona accidentada, tuviera un soporte de realidad aumentada, realidad virtual, realidad mixta o ahora que se llama computación espacial, depende del nombre que le demos, que permitiera ayudar a ese equipo de emergencias a tratar la emergencia de manera mucho más eficiente, con unas gafas en nuestro caso eran de realidad aumentada, que permitían visualizar parámetros médicos de la persona accidentada y ayudar al sanitario o al profesional de la emergencia a tomar decisiones de una manera mucho más rápida. ¿Por qué es relevante esto y por qué es relevante configurar la red? Porque para dar ese soporte de realidad aumentada necesitamos una capacidad de cómputo muy alta. Las gafas son capaces de hacer ciertas cosas, pero para hacerlo de una manera súper compleja o tener una flexibilidad mayor, una potencia mayor, necesitamos una capacidad de cómputo muy grande, que típicamente no está disponible en esas gafas. Entonces lo que nosotros hacíamos era poner parte de ese cómputo en la red y debe estar cerca de donde está la emergencia porque la latencia, el tiempo que se tarda en mandar información y recibir la respuesta, pues por ejemplo, mandar información de cómo se está moviendo la cabeza y recibir en base a eso, proyectar en las gafas la información donde debe para que la persona que la lleve, por ejemplo, no se maree, eso requiere una baja latencia. Y para ello tenemos que tener ese elemento donde se realizan esos cálculos cerca de donde está el usuario de las gafas de realidad aumentada. Para ello lo que nosotros hacíamos era reconfigurar la red automáticamente mientras el equipo de emergencia estaba desplazándose para que cuando llegara pudiera utilizar esas gafas de realidad aumentada para ayudarse en el tratamiento de la emergencia. En nuestro caso, primero usábamos la realidad aumentada para ser capaces de guiar al equipo de emergencias a donde estaba la emergencia con un mapa, porque suponíamos que no estaba en un sitio donde pudiera llegar la ambulancia directamente. Hicimos una demostración de esto, como os contaré después. Y luego, una vez que había llegado al lugar donde estaba la persona accidentada, mostrar diferentes tipos de información del pulso, de la analítica que se le iba realizando, para ayudar al médico o al personal sanitario a tomar decisiones. Porque es muy importante, nos decía la gente de SAMUR Protección Civil, hay un montón de decisiones en función de la información que se va tomando y lo que se va midiendo y decidiendo para decir voy por aquí o voy por allá en cuanto a cómo trato esta emergencia. ¿Vale? Y bueno, hicimos una prueba, como os decía, en el proyecto con un equipo de SAMUR Protección Civil de verdad y fue súper satisfactorio. Estaban súper contentos con lo que se podía llegar a mejorar con este sistema. Y de hecho, lo que estamos haciendo en un proyecto nuevo ahora, con el 112 incluso, es intentar ver si podemos estandarizar el tipo de aviso, esta automatización que decía al principio, para avisar al 112, integrarlo en el sistema de gestión de emergencias del 112. Aquí pensaréis, bueno, si esto ya lo hace Apple, ya tiene un sistema de detección que avisa automáticamente. Sí, hay un sistema de detección automático, pero es muy importante entender que esto es algo que Apple ha hecho por su cuenta y que legalmente no tiene obligación el 112 de atender esas llamadas automáticas que nos anuncian de se ha producido un accidente en estas coordenadas. El 112 típicamente las atiende, pero no tiene obligación legal y está generando de hecho una sobrecarga de avisos que no tenían con los consecuentes o los problemas asociados derivados del mismo. Y bueno, para acabar, un poquito de un agradecimiento al proyecto en el que estamos trabajando, que bueno, es un proyecto que se llama 6G Data Driven o 6G Data Driven, en concreto el subproyecto 06, que forma parte del programa único I+D 6G para el despliegue de las tecnologías 5G avanzada y 6G del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía Española, el PRTR. Este programa único I+D 6G 2023 está financiado por el Fondo de Recuperación de la Unión Europea, Next Generation EU.
Y bueno, con esto cerramos el episodio de hoy. Espero que os haya resultado interesante. Si tenéis comentarios, podéis hacérmelo llegar por correo electrónico a carlosjesusbernardos@c3n.es o en Instagram, X Threads, donde podéis encontrarme como CJ Bernardos. Nos vemos muy pronto. Chao.